Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a todos. Bien, vamos a ir iniciando, están más o menos todos ya en el aula. Vamos a iniciar la clase de hoy, la primera clase de la semana para ustedes. Vamos a comenzar repasando un poquito lo que habíamos trabajado la clase la semana pasada. Recuerden que habíamos comenzado con la parte de inmunología de la materia habíamos dado la primera clase una introducción, viendo un poquito los aspectos generales que tiene la inmunología, las células, los tejidos involucrados, de manera muy general lo habíamos nombrado, y la segunda clase de la semana trabajamos con inmunidad innata e inmunidad adaptativa. En ese contexto de inmunidad innata e inmunidad adaptativa, lo que hicimos fue un poco una diferenciación en cuanto a dos subgrupos de mecanismos que existen dentro del sistema inmune. Voy a abrir una pantallita para hacer un pequeño cuadro sinóptico y repasar un poquito eso que vimos. Segundo. Como les iba diciendo, dentro de lo que es inmunidad innata e inmunidad adaptativa, lo que vimos fueron los subgrupos de mecanismos que están involucrados. Acá estoy leyendo en el chat a algún compañero que me plantea que quiere saber cuál es la diferencia entre patógeno y antígeno. En realidad son sinónimos, ¿sí? Antígeno, si lo quisiéramos definir perfectamente a la palabra antígeno, es cualquier sustancia que desencadena una respuesta inmunológica, ¿sí? A ver, ustedes se estarán preguntando en qué situación el sistema inmune se activa y desencadena una respuesta, cuando a través de sus receptores el sistema inmune reconoce algo extraño, ¿sí? En general, nosotros hacemos mucha referencia a los agentes patógenos, a los microorganismos, porque frente a ellos encontramos estructuras químicas diferentes a las nuestras. Estos son los que normalmente los reconocemos como extraños, ¿sí? Pero los patógenos no son los únicos antígenos que existen. Los alergenos, muchos no son patógenos, los alergenos son sustancias inocuas, no son patógenos y generan una respuesta inmune, se comportan como un antígeno en determinadas personas. Ciertas sustancias inertes que ingresan a través de nuestras barreras a nuestro cuerpo no son patógenos, no tienen vida, son sustancias inertes y nuestro cuerpo las considera como extraños. O sea que yo lo que le podría decir es que los patógenos son un grupo de antígenos a los cuales nos podemos enfrentar. Si quisiera hacer por ahí la analogía entre las dos palabras. No sé si quedó claro para el que me hizo la pregunta o lo confundí peor, pero la idea vendría por ahí. ¿Sí? Bueno, les decía, quería arrancar haciendo una pequeño repaso de lo que es inmunidad innata, inmunidad adaptativa, que son los dos grandes grupos o mecanismos que tenemos para utilizar, ¿sí? Entonces, en el caso de la inmunidad innata, que es la que ustedes reconocen también como inespecífica, y este término inespecífico tiene que ver con el hecho de que reconocen PAMPs o DAMPs
a través de receptores RRPs. A ver, ¿qué quiero decir? Que no reconocen patógenos en particular, sino que lo que reconocen son patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué son patrones moleculares asociados a patógenos? Son biomoléculas que normalmente están presentes en microorganismos, pero no están presentes en nuestras células. Yo, por ejemplo, di algunos ejemplos la clase pasada, los ácidos teicoicos, el peptidoglicano, ¿sí? Son estructuras químicas que normalmente podemos encontrar en las paredes de los patógenos, pero no en nuestras propias células. Y en el caso de DAM, son patrones moleculares asociados a daño celular. Estas son moléculas químicas que se expresan en células propias cuando éstas están dañadas, ¿sí? Cuando entran en apoptosis o se han transformado en células tumorales, aparecen expresadas en la estructura de nuestras propias células algunas biomoléculas, algunos péptidos o proteínas que normalmente indican el daño que está sufriendo esa célula en particular. Como no son estructuras específicas, sino que son más bien biomoléculas que pueden aparecer en diferentes tipos de célula, en diferentes tipos de patógenos, hablamos de un reconocimiento inespecífico, ¿sí? Bueno, ¿qué otra característica tiene la inmunidad innata? Que cuando reconoce algo extraño, responde generando una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria es una respuesta ordenada, coordinada, donde están involucradas varios tipos de células y moléculas químicas, y con esta respuesta inflamatoria lo que tratamos es de destruir al agente extraño o contenerlo hasta que llegue la inmunidad adaptativa, que es la otra inmunidad que por ahí puede tener mecanismos de defensas un poco más específicos y que justamente van a ser de utilidad quizás acompañando a esta inmunidad innata para eliminar el agente patógeno. ¿Quiénes representan a la inmunidad innata? Por un lado tenemos las barreras, ¿sí? Piel y mucosa. Estas directamente lo que intentan es impedir el ingreso del patógeno, ¿sí? Las barreras tratan de impedir el ingreso del patógeno. Si el patógeno ingresa, tenemos células, tenemos los macrófagos, los natural killers, los mastocitos, los monocitos, tenemos las células dendríticas. Estas exclusivamente van a activar la inmunidad adaptativa. Ellas abandonan el sitio donde se encuentran normalmente, que es por debajo de la piel y de la mucosa, cada vez que reconocen la presencia de un patógeno, y se dirigen, en este caso, a los órganos linfoides secundarios, para activar la inmunidad adaptativa. Acá también podemos encontrar neutrófilos, podemos encontrar eosinófilos, basófilos,
Y con respecto a moléculas, tenemos el sistema del complemento, tenemos las citoquinas y quimiosinas, que son moléculas mensajeras, y tenemos RRP solubles. Esos RRP solubles son en general proteínas secretadas por el hígado que van a ser capaces de reconocer la presencia del patógeno, al igual que estos RRPs. Estos pueden estar en membrana celular y reconocer patógenos extracelulares, o pueden estar en citoplasma y reconocer patógenos intracelulares. En el caso de los RRP solubles, van a reconocer la presencia de patógenos en líquidos biológicos y actúan como, un término que usé la semana pasada, opsoninas. ¿Qué significa que actúen como opsoninas? Significa que tienen la capacidad de marcar la presencia de un agente extraño, ¿sí? Ellas marcan que hay un agente extraño dando vueltas. Entonces, todo esto tiene la inmunidad innata. La característica es que está todo preparado, está siempre activo todo este sistema, está, digamos, el mecanismo, digamos, el sistema está constantemente esperando reconocer un agente extraño, está como funcionando constantemente las 24 horas, ¿sí? Y si reconoce algo extraño, como yo les dije, genera lo que vamos a reconocer con el nombre de respuesta inflamatoria. Yo voy a hablar una clase completa de inflamación para ver cómo responde la inmunidad innata cuando reconoce la presencia de algo extraño. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la inmunidad adaptativa, que es la otra inmunidad? Bueno, la inmunidad adaptativa es la inmunidad específica. Este término específico es porque tienen receptores para el reconocimiento de patógenos con elevada especificidad, o sea, pueden reconocer un patógeno en particular, van a reconocer cada célula de la inmunidad adaptativa, donde las células van a ser los linfocitos. Acá vamos a encontrar a los T y a los B. Cada una de estas células va a tener un receptor específico y van a reconocer un patógeno en particular. En el caso de los T, tenemos los CD8, que son citotóxicos. Cuando se activan, se diferencian en células citotóxicas. Y los CD4, que son colaboradores. Además, tienen la característica de formar células de memoria. Esto es importante porque determina que la inmunidad adaptativa, en el caso de que ingrese el mismo antígeno que ha provocado la activación de esta inmunidad adaptativa en otra oportunidad, se activa mucho antes. Si no, si es la primera vez que ingresa el antígeno y tengo que despertar a esta inmunidad adaptativa, recuerden que la que se encargaba de despertarles eran las células dendríticas. Bueno, en el caso de los T,
Estos sí van a necesitar, en el caso de los T, estos sí van a necesitar, presentación de antígenos. Van a necesitar, un segundito, estos van a necesitar presentación de antígenos. Y en el caso de los B, estos reconocen al antígeno nativo. Eso quiere decir que van a reconocer al antígeno así como ingresa a nuestro cuerpo, ¿sí? De esa manera lo van a reconocer. Bueno, acá me piden que repita lo de las opsoninas. Las opsoninas son sustancias que van a marcar a nivel periférico la presencia de un antígeno y de esa manera tienen la capacidad de avisar al sistema inmune de la presencia del antígeno. Marcan y avisan de la presencia del antígeno. Estos linfocitos B van a secretar inmunoglobulinas o anticuerpos que también son opsoninas. Pero son las opsoninas de la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Bueno, lo que tiene esta inmunidad adaptativa es que tarda de 5 a 7 días en activarse. ¿Sí? Esta está constantemente activa. Esa es una gran diferencia. Así que siempre la inmunidad innata va a ser nuestra primera línea de defensa, y de esa manera es lo primero que se pone en juego cada vez que ingresa algo extraño. Acá me piden que repita los RRP solubles, o sea, las células de la inmunidad innata reconocen PAMPs o DAMP a través de estos RRPs. Los RRP son proteínas que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos o reconocen patrones moleculares asociados a daño celular. Esas proteínas pueden estar en la membrana celular y reconocer elementos extracelulares o pueden estar en el citoplasma y reconocer elementos intracelulares. Estas dos ubicaciones pueden tener los RRPs sobre la estructura de las células de la inmunidad innata. Y bueno, con esto hice un repaso general de lo que es la inmunidad innata, la que es la inmunidad adaptativa, y la idea un poquito de la clase de hoy es que vayamos a trabajar con los órganos linfoides para ver dónde se lleva adelante, por un lado, la formación y la maduración de las células que forman parte del sistema inmune, y bueno, después cómo los linfocitos, cómo la inmunidad adaptativa logra activarse y tomar contacto con los agentes patógenos. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar, como dije, de tejidos y órganos linfoides. Un segundito que me abra el Power. Ahí estamos. Ya comparto con ustedes. Bueno, como lo ven ahí, vamos a trabajar con
órganos y tejidos linfoides, ¿sí? Lo primero que debemos reconocer y que tendríamos que ver es un poco la clasificación de estos tejidos. Vamos a hablar de órganos primarios o centrales, que son los órganos generadores de las células del sistema inmune. Vamos a ver que tanto las células de la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa se generan principalmente en médula ósea, además de generarse, también adquieren la madurez fenotípica y funcional. Como madurez fenotípica y funcional implica adquirir en su estructura celular todas las proteínas necesarias para las interacciones que tienen que llevar adelante a posteriori, durante su interacción con otras células, durante el reconocimiento del antígeno, ¿sí? Con respecto a eso, no todas las células de la inmunidad completan su maduración en médula ósea, sino que tenemos algunas células, y en particular los linfocitos T, que requieren del timo para llevar adelante ese proceso de maduración. Después tenemos los órganos linfoides secundarios, donde se van a iniciar y desarrollar la respuesta de básicamente los linfocitos hacia los antígenos extraños. En estos órganos linfoides secundarios se van a ubicar los linfocitos que vamos a denominar vírgenes o naive, ¿sí? Un segundito que les voy a escribir esa palabra, porque probablemente la van a ver. Linfocitos vírgenes o naive. Esto significa que son linfocitos que han completado su maduración, pero aún no han tomado en ningún momento de su vida, no han tomado contacto con el antígeno. En este estado pueden permanecer toda la vida los linfocitos. ¿Por qué? Porque cada linfocito tiene un receptor frente a un antígeno en particular. Cada linfocito individualmente tiene un receptor contra un antígeno en particular. Si durante su vida ese antígeno no ingresa al organismo de la persona, estos linfocitos toda su vida media continúan de esta manera y no se activan. Pongamos un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos un linfocito que ha desarrollado un receptor de antígenos que es compatible con el agente patógeno que produce la enfermedad de ébola. Por decirles algo. En su formación, el linfocito ha generado un receptor que reconoce como antígeno al agente patógeno que causa la enfermedad de ébola. ¿Y cuánta posibilidad tengo yo, viviendo acá, de tomar contacto con ese agente patógeno? Y bueno, por ahora, no sé mañana, pero por ahora lo más probable es que sea bastante difícil, porque esta enfermedad se desarrolla en países bastante alejados al lugar donde yo resido, ¿sí? No sé dentro de un tiempo, porque hoy en día, con las experiencias que tuvimos, probablemente podamos tomar contacto con mucha facilidad, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que es un poco difícil. Ese linfocito que se formó con esas características y probablemente durante toda su vida media esté en el órgano linfoide secundario y esté naive o virgen, porque no va a tomar contacto con el antígeno. Se van a activar y se van a diferenciar a células efectoras solamente cuando en este órgano linfoide secundario llegue, de alguna manera, que ahora lo vamos a ver, el antígeno y se ha mostrado a esos linfocitos. En ese caso, el linfocito se va a activar, va a proliferar y se va a diferenciar
en células efectoras, ¿sí? Esas células efectoras van a o quedarse en el órgano linfoide secundario o van a salir a periferia a cumplir con su funcionalidad, ¿sí? Pero bueno, esto es un poquito lo que va a pasar, de lo que vamos a hablar en el caso de los órganos linfoides secundarios. Un segundito, chicos. Bueno, disculpen, chicos. Bueno, seguimos. Acá me preguntan con respecto a esto que yo estaba contando de los receptores. Quédense tranquilos, de igual manera tenemos una clase completa donde yo voy a explicar este tema de la especificidad de los receptores de los linfocitos en particular. Pero acá me preguntan si puede ser, la presencia de esos receptores puede ser, acá me dice una agregación genética. En realidad, les cuento. Nosotros tenemos ciertos genes que en el momento en que se forman esos linfocitos se reordenan al azar. Escuchen lo que estoy diciendo. Los genes que conforman a esas proteínas que van a ser receptores se reordenan al azar en el momento en que se forma el linfocito. Por eso es imposible que las próximas generaciones tengan un receptor para reconocer el COVID directamente. A ver, ese reordenamiento al azar es en cada linfocito individual en particular, y nosotros tenemos cientos de miles de linfocitos. Probablemente algunos de ellos han tenido una reordenación que puedan reconocer al virus que está, el coronavirus, que es el virus que está presente en este momento, ¿sí? Y puedan responder, ¿sí? Pero eso es imposible que lo pasemos a las próximas generaciones, porque cada individuo en particular hace un reordenamiento al azar. Son genes que están presentes, esos sí se heredan, esos genes, pero dependiendo cómo se reordenan al azar esos genes, es como surge el receptor para reconocer un antígeno en particular. Además, les cuento, el problema que estamos teniendo quizás no sea que no sepamos o nuestro sistema inmune no reconozca al virus del COVID. Quizás sí lo reconoce. El problema es que nuestros mecanismos, y eso ya lo vamos a estudiar frente a los virus, son escasos, ¿sí? Y la mayor parte de los mecanismos involucrados implican una intensa respuesta inflamatoria. Y si ustedes se ponen a leer cuál es el problema en los pacientes que sufren COVID, no es el daño que realiza el virus, sino que los mayores inconvenientes se generan por la intensa respuesta inflamatoria que provoca nuestro sistema inmune frente a ese virus. O sea, no es que no lo reconozcamos, no es que el sistema inmune no esté preparado para reaccionar contra él. El problema es que reacciona tanto que en vez de protegernos, nos termina provocando daño en nuestros propios mecanismos inmunes. Ustedes van a hablar o van a escuchar la tormenta de citoquinas. ¿Qué es una tormenta de citoquinas? Una liberación exacerbada de citoquinas. Cuando el sistema inmune reconoce la presencia del COVID, ¿sí? Y esa tormenta de citoquinas es la que termina provocando los daños en nuestros tejidos, ¿sí? La inflamación, la neumonía, es a causa de que justamente el sistema inmune está reaccionando. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar en detalle.
Y con respecto a los linfocitos Naive, que acá me preguntan, ¿qué es un linfocito Naive? Es un linfocito virgen, ¿sí? Que, digamos, lo que hace es estar ahí a la expectativa en el órgano linfoide secundario, y es un linfocito que no ha tomado contacto con ningún antígeno, o con su antígeno en particular. Por eso lo llamo Naive o virgen, ¿sí? Bueno, ay, perdón, se me fue el power, estábamos acá. Bueno, siguiendo un poquito con esta clasificación de órganos o tejidos linfoides, ¿sí? Los primarios o centrales, si seguimos hablando de estos órganos o tejidos linfoides, son los que proporcionan un entorno, un espacio, un ambiente adecuado para la maduración. Acá dice de linfocitos, yo agregaría de células inmunes. ¿Y por qué agrego de células inmunes? Porque, por ejemplo, en médula ósea ocurre la formación y la maduración de todas las células que forman parte de la respuesta inmunológica. Ahora vamos a ver un poquito el tema de la hematopoiesis, y justamente ahí se va a evidenciar esto que les estoy diciendo de que ocurre la formación y la maduración de prácticamente todas, no solo de los linfocitos. ¿Qué significa que maduran? Adquieren todos los receptores específicos para cada tipo de antígeno. Adquieren todos los receptores específicos para cada tipo de antígeno. Una vez acá me preguntan si los linfocitos, una vez que llegan al órgano linfoide secundario, se activan y se dejan de llamar vírgenes, siempre y cuando a ese órgano linfoide secundario llegue el antígeno específico de ese linfocito. Si no, permanece naive o virgen toda su vida media. Solamente deja de ser naive o virgen cuando toma contacto con el antígeno. Y eso puede ocurrir en 2 días, en un mes, en 3 meses o nunca. Se puede morir, terminar con su vida media ese linfocito y nunca tomó contacto con el antígeno. Bueno, otra característica que es importante resaltar, y eso sí, en el caso de los linfocitos es importante resaltar, el tema de que adquieren la autotolerancia, ¿sí? Esa autotolerancia la van a adquirir durante ese proceso de maduración, y tiene que ver con no reconocer estructuras propias y reaccionar contra ellas, ¿sí? Solamente reconocer sustancias extrañas, y solamente frente a los extraños generar una respuesta inmunológica. Esta autotolerancia la vamos a trabajar en una clase. Vamos a hablar un poco de cómo logramos la autotolerancia fundamentalmente de los linfocitos, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son estos órganos linfoides primarios? El timo, que es exclusivamente para la maduración de linfocitos T, y la médula ósea, que es para la de los B y de todo el resto de las células que conforman la inmunidad. En médula ósea maduran monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, natural killers, ¿sí? Todo el resto de las células maduran junto con los B en médula ósea. El único que no puede completar su maduración en médula ósea es las células T, los linfocitos T. Bueno, algo importante, que la médula ósea cumple esta función de órgano linfoide primario o central, fundamentalmente en la etapa adulta, ¿sí? Ya cercano, luego del nacimiento, ya podemos empezar a hablar de la función de la médula ósea en esta acción de ser órgano linfoide primario. Primero ocurren todos los huesos en la médula ósea de
todo el esqueleto, y después ya hacia la adolescencia, la pubertad, eso va restringiéndose únicamente a los huesos que son planos, como el esternón, las costillas, las crestas ilíacas. Y antes del nacimiento, a nivel del feto, los islotes sanguíneos del saco vitelino van a adoptar esta funcionalidad, y después el hígado, y una vez que nacemos, bueno, como les dije, es en todos los huesos del esqueleto, y después ya únicamente hacia la pubertad se restringe en los huesos de tipo plano. Y en el caso de los órganos linfoides secundarios, como dije, van a presentar un entorno para que los linfocitos en particular puedan interaccionar entre sí con células presentadoras de antígeno, con otras células accesorias, y de esa manera terminen contactando con el antígeno. ¿Esto ocurre siempre? No. A veces nunca ocurre, y permanecen como naivos vírgenes toda su vida media. Dentro de los órganos linfoides secundarios tengo los capsulados, que tienen una cápsula que los delimita, son los ganglios linfáticos y el vaso, y los no capsulados, que es el tejido linfoide asociado a la mucosa, o a veces nos podemos encontrar con acúmulos más o menos difusos que están dispersos por todo el cuerpo. Esa es la otra posibilidad, ¿sí? Bueno, con respecto a la médula ósea como órgano linfoide primario, lo que tenemos que tener en cuenta, dijimos que los órganos linfoides primarios son los sitios donde se producen y maduran la mayor parte de las células. Recuerden que acá ocurre la hematopoiesis, donde vamos a partir de una stem cell, ¿sí? Y dependiendo qué citoquinas o moléculas mensajeras reciban estas stem cell, ¿y quiénes le van a enviar moléculas mensajeras? Las células que forman el estroma de la médula roja. Ahora ya les voy a explicar qué es la médula roja y cómo está conformado ese estroma. Pero bueno, esa stem cell, según las señales que reciba, puede diferenciarse en un progenitor linfoide, en un progenitor mieloide, directamente puede generar mastocitos. En el caso del progenitor mieloide, ya vamos a ver en otra imagen, dependiendo las moléculas mensajeras, puede dar distintas progenies, puede dar células sanguíneas que no necesariamente participan de la respuesta inmune, y células que sí van a participar de la respuesta inmune. Todos los derivados del progenitor mieloide completan su maduración en médula ósea. Todos los derivados del progenitor mieloide completan su maduración en médula ósea. Con respecto a los derivados del progenitor linfoide, los linfocitos B completan su maduración en médula ósea, los natural killers completan su maduración en médula ósea, y los únicos que no logran, porque no reciben las señales adecuadas y tienen que viajar al timo para completar su maduración, son los precursores de linfocitos T, ¿sí? Estos van a producir justamente estos precursores de linfocitos T, son los que van a necesitar viajar, abandonar médula ósea una vez que se forman como células inmaduras, y viajar al timo para completar su maduración. Yo les hablaba de una médula roja, ¿sí? Esa médula roja es una estructura reticular de tipo espongiforme que se dispone entre las trabéculas del hueso. Está conformada fundamentalmente por sinusoides que están recubiertos por células endoteliales que tienen unida una membrana basal bastante discontinua. Esa discontinuidad en la membrana basal permite que las células que están conformándose en esta médula roja puedan pasar al interior de los sinusoides y así ser transportada a la circulación general sin inconvenientes, atraviesan y se meten en la circulación sanguínea con bastante facilidad.
¿Qué encontramos en esa médula roja? ¿Qué hay en esa estructura reticular espongiforme, además de los sinusoides? ¿Qué hay? Hay precursores en distintos estadios de maduración, hay células madres pluripotenciales que no se han diferenciado, hay adipocitos maduros, hay células estromales, hay fibroblastos, hay macrófagos. Estos tres últimos, células estromales, fibroblastos y macrófagos, son los que fundamentalmente van a secretar diferentes citoquinas o moléculas mensajeras. En realidad no pretendo que ustedes las recuerden a cada una de ellas, pero les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, las células estromales van a liberar un factor de célula troncal que lo que ayuda es a que las células pluripotenciales se multipliquen y se autoperpetúen dentro de la médula ósea. Si yo secreto, y esto ya lo hacen los macrófagos, los fibroblastos y también las células estromales, si secreto interleuquina 3 acompañado de 6 y acompañado de interleuquina 7, voy a formar los progenitores linfoides y estos se pueden, dependiendo qué tipo de citoquinas están presentes, pueden diferenciarse en precursores de linfocitos B o precursores de linfocitos T. ¿Sí? En el caso de que haya interleuquina 3 y factor estimulador de colonias, granulocitos macrófagos, se forma el progenitor mieloide. Y en base a qué citoquinas están presentes, este progenitor mieloide, por ejemplo, si tengo presente eritropoyetina, que en este caso no va a ser liberado por el estroma de la médula roja, sino que va a ser liberado por el riñón, bueno, el progenitor mieloide se transforma en un reticulocito que después se transforma en un eritrocito maduro. En el caso del eritrocito y en el caso de la plaqueta, no estaría hablando de células maduras que representan al sistema inmune, pero como pueden ver, en médula ósea, como órgano linfoide primario, se van a formar y van a madurar células dendríticas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, linfocitos B1, B2 y natural killer. Los únicos que no pueden completar su maduración porque no logran encontrar las señales adecuadas o el ambiente adecuado son los derivados de las células T. Fundamentalmente, los que tienen en su membrana receptores para el reconocimiento de antígenos con proteínas de tipo alfa beta o gamma delta. Esos van a madurar en el timo. ¿Sí? Este estroma que nosotros tenemos, este contenido de la médula roja, va a tener las células necesarias que le van a dar todas las citoquinas o moléculas mensajeras que necesitan las células madres pluripotenciales para transformarse en células maduras. ¿Sí? A su vez también va a haber una interacción de esas células que van madurando con las células del estroma y esa interacción va a ayudar mucho a ese proceso de maduración. Como dije, lo vamos a poder hacer para la mayor parte de las células, excepto los linfocitos T. ¿Dónde completan su maduración los linfocitos T? Completan su maduración en el timo. El timo, como ustedes saben, es un órgano bilobulado, está situado en la región anterior del mediastino. Estos dos lóbulos que conforman el timo, a su vez, se subdividen en lóbulos más pequeños, porque la cápsula fibrosa que lo recubre al timo, lo que hace es internalizar trabéculas que van a subdividir aún más al timo en porciones más pequeñas, ¿sí? Y en esos lobulillos que se generan por la internalización de las trabéculas, vamos a encontrar fundamentalmente dos regiones, una corteza externa y una médula interna. Si miramos acá, esto sería una especie de lobulillo,
ven que la parte externa es la corteza, y por debajo de eso encontramos una parte que se va a llamar médula. A simple vista, ¿cuál es la diferencia que encontramos entre corteza y médula? La corteza está densamente poblada de timocitos. Ustedes pueden ver todos estos circulitos celestes son timocitos, y la médula está mucho menor poblada. Hay menos timocitos en la médula. Fundamentalmente desde el punto de vista de maduración, en la corteza y en la parte más externa de la corteza, voy a encontrar los timocitos más inmaduros, y a medida que nos vamos metiendo hacia la médula, aumenta el grado de maduración que tienen esos timocitos. Los más inmaduros están cerca de la cápsula, los maduros están en la médula. Indudablemente no todos pueden completar su maduración, porque si no, la médula también estaría intensamente poblada, y no es así. Eso ya nos da una idea de que ese proceso de maduración es un proceso bastante estricto y va a determinar que gran parte de los timocitos que llegan no logren completar su proceso de maduración. Bueno, además tiene un aporte vascular muy rico. Vamos a encontrar, bueno, en esta imagen no lo ven, en esta tampoco, bueno. Van a ver unas vénulas de endotelio alto. Esas vénulas de endotelio alto son vénulas especiales con un endotelio particular que tiene receptores para unir linfocitos. Van a ser los sitios por donde los linfocitos que se generaron en la médula ósea y no pudieron madurar, llegan y se alojan en el timo. El transporte es por vía sanguínea, ¿sí? Así llegan al timo los timocitos inmaduros. Y bueno, y también tienen linfáticos eferentes que pueden permitir la salida de los timocitos maduros. Esos linfáticos lo que van a hacer es trasladar los linfocitos que han madurado en el timo a los órganos linfoides secundarios, que por ejemplo son los ganglios. Sin embargo, también la salida de los timocitos maduros se puede dar por sangre, y de esa manera ellos pueden, después, una vez que maduran, trasladarse a los órganos linfoides secundarios. Pero bueno, todo eso lo vamos a estudiar cuando veamos ontogenia T. ¿Qué nos interesa ver hoy? Un poco la estructura, un poco cómo está conformado el parénquima del timo. Tiene células epiteliales de distinto tipo. Quiero ir a esta imagen porque acá las podemos diferenciar. Las que están bien cercanas a la cápsula, en la parte más externa de la corteza, se llaman células nodrizas, se llaman células nodrizas. Estas células nodrizas tienen la capacidad de envolver con su citoplasma a los timocitos recién llegados, a los más inmaduros, y le aportan citoquinas, para que, como primer mecanismo, estos timocitos empiecen a dividirse por mitosis. Lo primero que hacen los timocitos que llegan al timo es dividirse por mitosis, ¿sí? Es lo primero que vamos a poder observar, ¿sí? Bueno. Después, por debajo de las células nodrizas, están estas células
que son epitelioides, tienen prolongaciones citoplasmáticas, y se llaman, todavía dentro de la corteza, se llaman células epiteliales corticales. ¿Mm? En la interfaz corteza-médula, en el límite entre la corteza y la médula, aparecen estas otras células epiteliales que se llaman células dendríticas interdigitantes. Se caracterizan también por estas prolongaciones que tienen en su citoplasma, eso también las van a caracterizar. Y finalmente en la zona de la médula encontramos las células dendríticas, las células epiteliales medulares, también con prolongaciones citoplasmáticas. Todas estas células, las epiteliales corticales, las dendríticas interdigitantes y las epiteliales medulares, tienen en sus membranas complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Esos complejos mayores de histocompatibilidad yo los voy a describir en detalle en alguna próxima clase, pero lo que ustedes tienen que saber es que son fundamentales para que los timocitos que están participando de todo este proceso puedan madurar correctamente. Esas, digamos, esas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí?, van a ayudar a justamente que se pueda lograr la maduración correcta. También nos encontramos con macrófagos, ¿sí? Acá les estoy marcando los macrófagos. También nos encontramos con macrófagos. Estos macrófagos están más que nada en el límite córtico-medular y en la médula. La función de los macrófagos fundamentalmente es fagocitar aquellos timocitos que no pueden completar correctamente su maduración y hay que eliminarlos. Tienen una intensa función en eliminar justamente aquellos timocitos que no pueden completar correctamente su maduración. Y después están estas estructuras concéntricas, acá hay otra, se llaman corpúsculos de Hassall. No se conoce la función de estos corpúsculos de Hassall, pero aparentemente son estructuras espiraladas, compactas, que tienen restos de células epiteliales en degeneración, serían un acúmulo de aquellas células epiteliales que han envejecido y que tienen que ser eliminadas. Entonces lo que hacen es acumularse en esos sitios y formar estas estructuras que están en un proceso de degeneración, de eliminación, ¿sí? Acá me preguntan cuál sería la responsable de que no existan células autorreactivas. En realidad, chicos, todas las células de tipo epiteliales que yo les mostré acá, fundamentalmente las epiteliales corticales, las dendríticas interdigitantes y las epiteliales medulares, van a ser responsables de que no existan células autorreactivas, porque van a interaccionar a través de receptores con los linfocitos y van a tratar de identificar aquellos linfocitos que sean autorreactivos y los van a estimular para que se eliminen por apoptosis, ¿sí? Ya vamos a ver ese mecanismo cómo se realiza. Y bueno, ¿quién va a fagocitar para definitivamente eliminar las células autorreactivas? Los macrófagos. Pero bueno, en la determinación de quién es autorreactivo y quién no,
participan las células del estromatínico, ¿sí? Nosotros, la clase que demos ontogenia T, vamos a estudiar un poquito todos los mecanismos que funcionan dentro de la estructura del timo, y por eso me interesa que ustedes reconozcan las distintas células que vamos a encontrar en la estructura del timo, porque después yo ya las voy a nombrar como células participantes de un proceso funcional, y bueno, ahí es donde ustedes tienen que entender cómo está conformada esta histología del timo, y bueno, la funcionalidad la vamos a ver cuando veamos ontogenia T, ¿sí? Bien, una vez que las células, fundamentalmente los linfocitos, maduran o en médula ósea o en timo, se trasladan en forma de linfocitos vírgenes o naive hasta los órganos linfoides secundarios. Estos órganos linfoides secundarios pueden estar capsulados, como los que vamos a describir ahora, los ganglios linfáticos y el vaso, o pueden ser acúmulos dispersos de linfocitos a nivel de las mucosas, formando el tejido linfóideo asociado a la mucosa. Acá a través del chat me están preguntando si las células nodrizas serían las responsables de provocar la mitosis, y esto, la expansión clonal. Sí, tenés razón, las células nodrizas favorecerían la expansión clonal de los linfocitos, de los timocitos que han llegado inmaduro desde la médula ósea, ¿sí? Esa es la función de las nodrizas. Bueno, en el caso de los ganglios linfáticos, los vamos a encontrar conectados a la red linfática, ¿sí? Hay más o menos unos 500, aproximadamente unos 500 ganglios linfáticos unidos a esa red. Están distribuidos por todo el cuerpo. La característica de los ganglios es que hacia ellos va a drenar el líquido que conforma la linfa. Es líquido que proviene de tejidos periféricos y es el líquido que proviene de tejidos periféricos, y a través de la linfa lo que va a recibir cada uno de estos ganglios son antígenos que pueden migrar en forma nativa o células presentadoras de antígeno que traigan a los antígenos procesados para ser presentados en estos órganos linfoides secundarios. La característica de los ganglios, y también lo vamos a ver en el vaso, es que hay una compartimentalización en cuanto a sitios donde se van a alojar linfocitos B y sitios donde se van a alojar los linfocitos T. Esa compartimentalización es fundamental para que cada célula interaccione de manera correcta con el antígeno. Vamos en este punto a empezar a recordar que los linfocitos B reconocen al antígeno en forma nativa, sin ser procesado, y los linfocitos T necesitan de las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas, que migren hasta el órgano linfoide secundario para hacer la correcta presentación del antígeno. Como dije, los ganglios van a recibir todo lo que circule por linfa, y el vaso va a ser el filtro para antígenos que circulen por sangre. En el caso del vaso, la pulpa blanca va a ser la responsable de cumplir la función de ser un órgano linfoide secundario. La pulpa roja tiene otra funcionalidad dentro del vaso, y también está diseñado estructuralmente la pulpa blanca para optimizar las interacciones entre los antígenos y los diferentes linfocitos
y entre los diferentes linfocitos maduros que acceden hasta el vaso. Bueno, la distribución de los ganglios, como pueden ver, está a lo largo de los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos son vasos especializados, son vasos que tienen cierta característica, fundamentalmente los capilares linfáticos, que nosotros los vamos a encontrar a nivel de la piel, del epitelio y de los órganos parenquimatosos. Los capilares se caracterizan por ser conductos que tienen un extremo ciego. Son conductos que están recubiertos por células endoteliales que están como solapadas unas sobre otras. Entre ellas no hay uniones intercelulares herméticas, están como simplemente unas sobre otras, no hay uniones fuertes como sí podemos encontrar en otros endotelios. No tienen membrana basal. Debido a estas características, los capilares linfáticos permiten constantemente el ingreso de tanto líquido como moléculas pequeñas o células desde el intersticio de los tejidos hacia el interior de la luz de los capilares, y bueno, una vez que este material ingresa a esos capilares, debido a que tienen unas válvulas y que son de alguna manera traccionados por el sistema musculoesquelético, el líquido y las proteínas o las células que fueron volcadas al interior o en la luz de estos capilares empiezan a circular hacia adelante, se van a, digamos, ir uniendo cada vez a vasos de mayor calibre, ¿sí? Y de esa manera van a drenar hacia el ganglio cercano líquidos y antígenos y células presentadoras de antígenos provenientes de diferentes tejidos, ¿sí? Bueno, en los ganglios tienen varios linfáticos aferentes, o sea, desde varios sitios le puede llegar a un ganglio linfa, y tiene un solo linfático eferente por donde va a salir la linfa filtrada. Se supone que en los ganglios tienen que quedar retenidos los antígenos y las células que sean transportadas por esa linfa, y va a salir la linfa con su contenido, digamos, acuoso, fundamentalmente, hacia el resto de la circulación linfática, pasando nuevamente por otros ganglios, hasta finalmente ser volcada en la circulación sanguínea. Con respecto a la estructura de los ganglios, que es lo que nos interesa, ¿sí? Bueno, como pueden ver, hay una cápsula fibrosa externa que envía tabiques al interior y hace una compartimentalización del tejido del ganglio, ¿sí? Inmediatamente por debajo de la cápsula encontramos una región muy importante, que es el seno subcapsular. Ese seno subcapsular va a estar delimitado por un parénquima, que ya lo vamos a ver, y por debajo del seno subcapsular vamos a encontrar fundamentalmente dos regiones: una región externa, de corteza externa, donde van a estar fundamentalmente los folículos linfoides, y van a ser los sitios donde se van a ubicar los linfocitos B, y rodeando a esos folículos, van a estar, o se va a encontrar lo que vamos a llamar paracorteza. Todo lo que rodea al folículo se va a llamar paracorteza, y la parte interna se va a llamar médula. La paracorteza va a contener a las vénulas de endotelio alto, por donde llegan linfocitos B y linfocitos T desde los órganos linfoides primarios, y por donde pueden volver a salir una vez que se activan. A la médula va a drenar la linfa
va a drenar a través de la corteza hacia la médula, y una vez que acceda a la médula, va a salir por los linfáticos eferentes hacia el resto de la circulación linfática. Bueno, teniendo en cuenta esto, vemos que acá, en esta parte que es el seno subcapsular, vamos a ver que es una región que está cubierta por células reticulares, que están unidas por fibrillas de colágeno. Ahí vamos a encontrar linfa, también vamos a encontrar macrófagos y vamos a encontrar células dendríticas. Acá tenemos el seno subcapsular, acá están fibras reticulares, también tenemos, como dijimos, células reticulares unidas por fibrillas, células reticulares unidas por fibrillas de colágeno, algunas pueden ser macrófagos, ¿sí? Algunas pueden ser macrófagos. También en ese seno vamos a encontrar antígenos dentro de la linfa, podemos encontrar células dendríticas. Acá pueden ver cómo en el seno subcapsular hay células dendríticas, los macrófagos se alojan entre las células reticulares, que también van a aparecer. Entre esas células reticulares, las células dendríticas también pueden salir de lo que es el seno subcapsular y pasar a la parte de la corteza de el ganglio, ¿sí? Pero volviendo un poquito a la corteza externa, en esa corteza externa vamos a encontrar a los linfocitos B, van a estar inicialmente vírgenes o naive, van a estar formando agrupados que se llaman folículos, y estos agrupados pueden adoptar dos formas. Pueden ser folículos primarios, donde todos los linfocitos que están ahí están vírgenes, o pueden ser folículos de tipo secundario. ¿Cuándo se forma un folículo secundario? Cuando alguno de esos linfocitos vírgenes pueden tomar contacto con el antígeno. Puede ser que el antígeno sea pequeño y atraviese directamente el espacio entre dos células reticulares que limitan esto que se llama seno subcapsular y accedan directamente a la corteza externa y así tomen contacto con receptores que tienen los linfocitos B en su membrana. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que los macrófagos, este es un macrófago, el macrófago a través de este macrófago, a través de un receptor, capture al antígeno y lo exprese dentro de lo que es la corteza externa sin procesarlo. Directamente una el antígeno y así lo muestre en la corteza externa. Entonces, los linfocitos B, vírgenes, con su, digamos, receptor para reconocer antígeno, reconoce el antígeno en forma nativa sin procesar. La otra posibilidad, y esto no les mencioné, que en esta corteza, además de haber linfocitos vírgenes, existen estas células dendríticas foliculares que están constantemente presentes en este folículo linfoide, acompañando a los linfocitos. Ellas tienen receptores en la membrana y a través de esos receptores pueden capturar el antígeno. Lo retienen, ¿sí? Lo retienen al antígeno y esperan que un linfocito venga con su receptor y reconozca el antígeno expresado. Hay vénulas de endotelio alto, para el que me está preguntando por el chat.
Esas vénulas de endotelio alto son los sitios por donde ingresan a la región de la corteza tanto linfocitos B como T. ¿Mm? Bueno, fíjense, el linfocito B reconoce el antígeno en forma nativa. Cuando lo reconocen, se activan, empiezan a proliferar y forman un centro germinal. Ese centro germinal está conformado por linfocitos B que están proliferando por mitosis y los llamamos en ese caso centroblastos. Una vez que termina su proliferación, el linfocito B va a empezar a diferenciarse para transformarse en una célula funcional, en un plasmocito, y se empiezan a ubicar en la periferia de este folículo linfoide y adquieren el nombre de centrocito. ¿Sí? Entonces, en todo folículo linfoide secundario vamos a encontrar un centro germinal, que es un centro densamente poblado, porque ahí van a estar multiplicándose por mitosis los linfocitos B, y una periferia que va a contener centrocitos que ya están en un proceso de diferenciación. En el caso de los folículos linfoides primarios, todos están vírgenes. Bueno, eso ocurre en la zona de la corteza externa donde están los folículos, y puede haber dos tipos de folículos. En la paracorteza está alrededor de los folículos. Esa paracorteza se organiza como cordones. Esos cordones tienen proteína de matriz extracelular, fibras de colágeno, tienen linfocitos, células dendríticas, fagocitos mononucleares. Son cordones que van a estar rodeando a la paracorteza, perdón. Fíjense, van a estar rodeando a los folículos. Ven acá los cordones en la paracorteza que siempre van a estar alrededor de las regiones que van a ser los folículos. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, estos cordones conformados por estas fibras de colágeno, ¿sí? También, como dije, van a haber células reticulares fibroblásticas. Acá van a estar las fibras de colágeno, que son cada una de estas fibras que están acá, rodeadas, envueltas por células reticulares fibroblásticas. ¿Sí? Las células reticulares fibroblásticas van a envolver a las fibras de colágeno, dándole una especie de sostén, dándole o conformando una especie de membrana basal, estabilizando a esas fibras de colágeno. Nos vamos a encontrar con esto. En el centro, las fibras de colágeno, y alrededor las células fibroblásticas reticulares, que van a estar como dándole un sostén a estas fibras de colágeno. Esto van a generar como conductos a los cuales se van a unir linfocitos T y células dendríticas. Normalmente las células dendríticas que se asocian a estas fibras del área paracortical son células que vienen por los linfáticos aferentes, vienen trayendo antígenos que han reconocido y han procesado, y se dirigen a este sitio. Fíjense, en la zona de la paracorteza están estas células de endotelio alto. A través de estas células llegan los linfocitos T y los linfocitos B. Ahora, ¿por qué si los linfocitos T y los linfocitos B llegan por el mismo sitio, por qué algunos van a la corteza externa y otros van a la paracorteza? ¿A qué se debe la migración diferencial
dentro del tejido del ganglio y la ubicación diferencial de los B y de los T. ¿Por qué los B se ponen bien en la zona externa, conformando folículos, y los T rodean los folículos, conformándose y asociándose a esas fibras reticulares? Y eso tiene que ver un poco con los receptores que traen cuando llegan y las moléculas mensajeras que atraen, las quimiosinas que atraen. Las quimiosinas son moléculas mensajeras que van a atraer hacia un sitio en particular a cada uno de los linfocitos dentro de la estructura del ganglio. Empecemos por los receptores. Ustedes pueden ver acá que el linfocito 3 trae estos receptores, se llaman receptores CCR7, y los B, si bien tienen el CCR7, lo que tienen en mayor cantidad son los receptores CXCR5. ¿Sí? Bueno, los receptores CXCR5 de los linfocitos B son atraídos por ciertas quimiosinas que son las CXCL13. Las CXCL13 se unen a los receptores CXCR5 y hacen que los linfocitos migren y se alojen en lo que vamos a considerar la zona folicular, directamente por debajo de la cápsula, en la corteza externa, por debajo del seno subcapsular. Por su parte, los T que tienen el receptor CCR7 van a ser atraídos por las quimiosinas CCL19 y CCL21. Estas citoquinas son liberadas por esas células reticulares fibroblásticas que envuelven las fibras de colágeno, y eso obliga a que los linfocitos T se alojen sobre o se unan a esas fibras reticulares que yo les mencioné en la paracorteza. Las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas que llegan con la linfa desde la periferia, también tienen el mismo receptor, CCR7. Y por eso también migran a la misma región donde se alojan los linfocitos T. Los T y las células dendríticas que vienen de la periferia con el antígeno procesado para ser presentado reconocen las mismas quimiosinas y por eso ambas van a la zona de la paracorteza. ¿Sí? Bueno, esto nos habla de una delimitación funcional. Ahora bien, cuando estos linfocitos B vírgenes toman contacto con el antígeno y se activan, necesitan recibir la colaboración de algunos linfocitos T. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando este linfocito reconoce un antígeno y se activa, empieza a aumentar la expresión de los receptores CCR7. Y eso habilita, cuando está activado el linfocito B, a que migre a la interfaz corteza-paracorteza. ¿Y por qué tiene que migrar? Porque acá el linfocito B necesita encontrarse con un T folicular. Este T folicular también, fíjense, va a empezar a adquirir receptores CXCR5 en su membrana. Eso le va a permitir acercarse a la zona de la corteza y en el límite corteza-paracorteza el linfocito B activado y el T helper diferenciado folicular interactúan para hacer la colaboración o cooperación TB que es necesario para completar la activación del linfocito B. No todos los T que se activan se acercan
a la corteza. Solamente los T helper foliculares, que tienen la función de favorecer en los folículos a los linfocitos B. Los que se diferencian con otro subtipo, CD8 positivos citotóxicos, T helper 1, T helper 2, vuelven a meterse en estas vénulas de endotelio alto y salen del órgano linfoide secundario activados y diferenciados para ir a sangre periférica, o podrían meterse acá en la zona de la médula, o sea, de la paracorteza, venir a la médula, y por acá salir directamente por linfa hacia los tejidos periféricos. Los diferenciados y activados salen por sangre o salen por linfa. En este caso, los que yo les mostré, que son los T helper foliculares, su función está acá, directamente colaborar con el folículo. Todo esto, quédense tranquilos que lo vamos a ver cuando estudiemos cómo se activan los linfocitos T y cómo se activan los linfocitos B. Vamos a volver a ver toda esta interacción que estamos viendo acá. Pero quiero que vean las zonas funcionales que tiene un poquito, que tiene el ganglio, donde esas zonas funcionales tienen que ver con cómo se activa cada linfocito. Acá los ve en contacto directo con el antígeno que llega desde el seno subcapsular, y acá los T que reciben el antígeno traído por estas células presentadoras de antígeno, que tienen la capacidad también de asociarse a esos cordones reticulares que aparecen en la paracorteza. ¿Sí? Bueno, en el vaso esto está representado en lo que se llama la pulpa blanca. Todo esto que ustedes ven acá, todo esto que ven acá, rodeando arterias centrales, se llama pulpa blanca. Y está histológicamente diferenciado de la pulpa roja debido a su organización en estructuras funcionales. La pulpa roja fundamentalmente tiene sinusoides con muchos macrófagos y glóbulos rojos. Es el sitio donde fundamentalmente tienen que ser eliminados los glóbulos rojos que han envejecido o que tienen algún daño en su estructura celular y ya no son funcionales, ¿sí? Y bueno, la pulpa blanca, por su parte, cumple la función de ser el órgano linfoide secundario, por lo tanto, ahí vamos a llevar adelante este proceso de presentación de antígenos que yo les acabo de describir, ¿sí? Como dije, se organiza la pulpa blanca alrededor de una arteria central. Tenemos algunas regiones en particular, bien pegadito a la arteria y recubriendo todo el endotelio de la arteria, bien pegadito, aparece lo que vamos a denominar manguito perivascular, ¿sí? O sí, manguito linfoide perivascular, o a ver si lo tengo por ahí. Vaina, también vaina linfoide periarteriolar, es el otro nombre. Vaina linfoide periarteriolar o manguito linfoide periarteriolar. Es un acúmulo denso de linfocitos T vírgenes que están en contacto directo con la arteria central por la que llega sangre hacia el interior de la estructura del vaso. Bueno, por fuera de ese manguito perivascular
entre el manguito perivascular y la pulpa roja, tengo una zona que se llama zona marginal. En esa zona marginal vamos a encontrar folículos linfoides, que son acúmulos de linfocitos B vírgenes. Acá fundamentalmente van a estar los linfocitos B2, en esa ubicación de folículos, y tengo en el límite entre la zona marginal y la pulpa roja, acá en este límite, tengo linfocitos BZM y macrófagos que también conforman parte de la pulpa blanca. A ver, la zona de linfocitos T es la vaina periarteriolar. Acá en esta imagen la vemos de color violeta, recubriendo todo el trayecto de la arteria central. Después, digamos, por fuera del manguito periarteriolar y el límite de la zona marginal, están los folículos linfoides. La zona marginal es lo que me queda, la zona marginal es lo que me queda acá, entre el manguito periarteriolar y el comienzo de la pulpa roja. Va a haber acá podemos ver si hacemos un corte transversal de esto, lo podemos ver acá, la arteriola central, el manguito periarteriolar, acá dijimos que tenemos linfocitos T, por fuera del manguito periarteriolar, tenemos los folículos donde van a estar los B2. Ahí nos queda rodeando todo esto el seno marginal que limita el comienzo de la zona marginal. Y después acá ya aparece la pulpa roja. En ese seno marginal, en esa zona marginal que rodea el seno marginal, o sea, si yo lo miro acá, estaría en esta posición. El seno marginal, la zona marginal es lo que limita la región de linfocitos T y la región de folículos donde están los B2. Bueno, en este seno marginal encuentro los linfocitos BZM y macrófagos, que también los BZM están vírgenes, al igual que los B2 y los T, y están tratando de tomar contacto con el antígeno. ¿Cómo llegan los antígenos? Los antígenos llegan por sangre, se vuelcan en el seno marginal, ¿sí? Pueden llegar unidos a células dendríticas circulantes o ser captados por macrófagos de la zona marginal. Las células dendríticas y los macrófagos que captan antígenos se los muestran a los T del manguito periarteriolar. Los B reconocen el antígeno en forma nativa. Los B reconocen el antígeno de forma nativa. ¿Sí? Bueno, acá pueden ver un corte longitudinal, fíjense, viene la arteria, pasa por vasos de menor calibre y sale por vena digamos, la sangre, y tenemos la pulpa roja rodeando todo esto, la zona marginal, ¿sí? La zona marginal. Fíjense, vamos a tener acá, rodeando los vasos, el manguito periarteriolar, por fuera están los folículos,
y por fuera, en la zona marginal, acá van a estar los BZM y los macrófagos. El antígeno, como dije, llega por sangre y puede llegar por células presentadoras de antígeno o puede llegar solo y ser capturado por macrófagos que están residentes y así ser presentados a los linfocitos T o en forma nativa pueden ser presentados a los linfocitos B. Bien. De nuevo, hay como una división en cuanto a la funcionalidad. Acá tenemos un corte, fíjense, la arteria se subdivide y drena hacia la pulpa roja. Esto de color verde que rodea íntimamente la arteria es el manguito periarteriolar, la zona de linfocitos T. ¿Sí? Después, ahí íntimamente asociada en lo que es el área marginal, están los folículos que pueden estar como primario o secundario, y ahí encuentro a los B2 fundamentalmente, y acá en el área marginal están los macrófagos y los linfocitos BZM, que son un grupo particular de linfocitos B. Bueno, como pueden ver, el vaso en su pulpa blanca también tiene una localización diferente de T y B, o sea que hay como una organización estructural para el reconocimiento de antígenos. Sí, con respecto a lo que me pregunta Nadia, es correcto lo que me estás planteando. Y acá me preguntan otro compañero si el antígeno va a tomar contacto primero con los B o con los T. Eso es indistinto, chicos. Puede tomar contacto primero con cualquiera de ellos. ¿Está? No hay como una secuencia en donde se va a, digamos, unir o asociar primero. Bueno, ahora vamos a entrar al tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Está? En el caso del tejido linfoide asociado a mucosas, yo tengo que pensar que la mucosa no solo tiene tejido linfoide, sino que la mucosa también tiene una importante particularidad en cuanto a lo que es inmunidad innata. Yo les puse simplemente para repasar, no olvidarse que las células que recubren los epitelios tienen ciertas características que son importantes, o sea, si bien va a haber linfocitos asociados a la mucosa, de por sí la mucosa tiene componentes innatos que son importantísimos para la respuesta inmune. Bueno, acá están un poco lo que yo ya mencioné, la secreción de moco, la secreción de factores químicos, algunos factores físicos como la descamación, las cilias, ¿sí? La propia flora normal que está asociada con las características que ya les mencioné, la liberación de IgA secretoria, que si bien esto lo libera la inmunidad adaptativa, es liberada a la luz intestinal conformando un mecanismo innato porque está siempre presente, está siempre como activo para poder funcionar. Pero bueno, ¿cómo se organiza el sistema inmune en las mucosas? Además de esta inmunidad innata, tenemos el tejido linfoide asociado a la mucosa, ¿sí? Además de la inmunidad innata, tenemos el tejido linfoide asociado a la mucosa. ¿Qué es el tejido linfoide asociado a la mucosa denominado MALT?
es un sistema especializado que está conformado por el 80% de los linfocitos presentes en el organismo. Pueden aparecer como linfocitos vírgenes o maduros, linfocitos maduros vírgenes o linfocitos activados y diferenciados. Puedo encontrar de ambos tipos en este tejido. Dependiendo de dónde se ubican, pueden conformar el GALT o tejido linfoide asociado al tubo digestivo, el VALT o tejido linfoide asociado al árbol bronquial, el NALT o tejido linfoide asociado al tracto nasofaringeo. También podemos tener el tejido linfoide asociado a la glándula mamaria, que es otro tejido linfoide que tenemos, el que está asociado a la glándula salival y lagrimal, a los órganos genitourinarios, al oído medio. Acá no hay estructuras muy organizadas, no hay estructuras que estén delimitadas por cápsula, son nódulos, son agrupaciones de linfocitos T y B que se encuentran en ese sitio en forma virgen, esperando tomar contacto con el antígeno, o ya activados luego de haber tomado contacto. ¿Sí? Bueno, dentro de la organización de este tejido linfoide tenemos los sitios inductivos, donde acá sí están vírgenes. Es, en el caso del NALT, las amígdalas y las adenoides. En el caso del VALT, son folículos en los bronquios. En el caso del GALT, se llaman placas de Peyer, las agrupaciones foliculares de linfocitos vírgenes, o en otra región se pueden llamar apéndices o ganglios mesentéricos, teniendo en cuenta que los ganglios mesentéricos, a diferencia del apéndice, de placas de Peyer, de las amígdalas, de las adenoides y de las agrupaciones a nivel de los bronquios, los ganglios ya son estructuras capsuladas. Bueno, estas son estructuras no capsuladas. ¿Qué pasa? Acá están vírgenes. Cuando en este sitio logran tomar contacto con el antígeno, se activan y van a sitios efectores. Van a las glándulas salivales, nasales o lagrimales, van a las glándulas bronquiales, abandonan los sitios inductivos y van directamente a regiones que están más cercanas a lo que es el epitelio mucoso. Se asocian a las glándulas mamarias, a directamente el epitelio del intestino delgado, grueso o del aparato tracto genital. Acá vienen y se ubican directamente en la lámina propia. Fíjense, a nivel de la submucosa tengo los sitios que yo nombré inductivos. Cuando se activan en esos sitios inductivos, las células que se activan van, sobre todo en intestino delgado, grueso y tracto urogenital, a la lámina propia, directamente ya en contacto con las células del epitelio mucoso. ¿Sí? Bueno, acá pueden ver que en el caso del intestino, si observo lo que está directamente en contacto con el epitelio mucoso, encuentro linfocitos que están activados, células plasmáticas, linfocitos B totalmente diferenciados, pero también encuentro células de la inmunidad innata. Fíjense cómo en este punto se empiezan a mezclar células de la inmunidad innata y células de la inmunidad adaptativa.
Y aparecen un grupo de linfocitos particulares que yo les voy a hacer mención, que directamente están en el epitelio. Se llaman linfocitos intraepiteliales. No están por debajo del epitelio, directamente están dentro del epitelio. Los que están por debajo generalmente sufrieron la activación en esos sitios de inducción, en las placas de Peyer, en las amígdalas, en las adenoides, en los apéndices. ¿Sí? Y fíjense, en estos sitios inductivos se activan, se transforman en células efectoras y migran para tomar contacto directamente con el epitelio y esperar en esos sitios al ingreso del antígeno. Como dije, ¿qué sitios inductivos tengo en el GAL? Las amígdalas, linguales y palatinas, las faringeas o las adenoides, todos van a ser sitios donde se van a activar los linfocitos, ¿sí? Son nódulos linfoides no capsulados. Ahí hay linfocitos, pero también hay células de la inmunidad innata. También hay linfocitos B, no solamente T. Las placas de Peyer, los apéndices, y como les mostré en esta imagen, esta es una imagen donde aparecen las placas de Peyer, esta activación ocurre en la submucosa, y una vez que se activan, se van a la lámina propia, para quedar directamente por debajo, quedar directamente acumulados por debajo de el epitelio mucoso. No van a cualquier sitio del epitelio mucoso. En el epitelio mucoso se asocian a estas células M. En el epitelio mucoso, los linfocitos que se activaron y pasaron a la lámina propia, quiero que lo vean acá, fíjense que se agrupan frente a estas células que están acá, que son las células M. ¿Qué son las células M? Son un grupo particular de células que forman parte del epitelio, en este caso intestinal, porque lo estoy describiendo a nivel intestinal. Es la zona del epitelio asociado a folículos. ¿Qué tengo acá? Agrupaciones de linfocitos B y T, en general ya activados, aunque no solo B y T, también pueden haber células de la inmunidad innata. Estas células se caracterizan porque generan un bolsillo epitelial, un bolsillo, perdón, citoplasmático. En este bolsillo se pueden meter las células para tomar contacto directo con la superficie basal de esta célula. Fíjense acá cómo se meten los linfocitos activados, células de la inmunidad innata en ese bolsillo. ¿Qué función tienen estas células M? Por su lado apical tienen una alta capacidad endocítica. ¿Qué hacen? Endocitan al antígeno que está en la luz de los epitelios. Lo endocitan, no tienen la capacidad de degradarlo y lo vuelcan en ese bolsillo. ¿Para qué? Para que estos antígenos tomen contacto directamente con las células de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa que están acá, y estos generen una respuesta destruyendo a ese antígeno. ¿Sí? La desventaja que puede tener esta célula M es que puede permitir el ingreso de patógenos a través del epitelio. Pero bueno, los antígenos no van a acceder a el interior de los epitelios solamente por estas células M. Puede ser que pasen directamente
de modo paracelular o transcelular por células epiteliales mucosas, y es ahí donde tengo por debajo de las células epiteliales mucosas estas células dendríticas, que son células de la inmunidad innata, que capturan el antígeno, lo procesan y lo presentan, y abandonan este sitio hacia los órganos linfoides secundarios más organizados, como los ganglios mesentéricos, para activar linfocitos T, ¿sí? También pueden ir a circulación general para, de alguna manera, llevar, por ejemplo, a vaso el antígeno. Pueden pasar acá, fíjense, la célula puede emitir prolongaciones y capturar acá el antígeno, y de esa manera presentarlos. Y si miramos acá, fíjense, los linfocitos vírgenes en los folículos o en los ganglios mesentéricos van a tomar contacto con el antígeno, se van a activar, ¿y a dónde van a ir? Acá. Acá van a venir a la lámina propia, se van a asociar a estas células M, y cuando el antígeno atraviesa, ellos ponen en funcionamiento su actividad efectora. Pero acá ya no hay solamente células de la inmunidad adaptativa, sino que también hay células de la inmunidad innata. ¿Sí? Bueno, les hablé de que teníamos también linfocitos intraepiteliales. El 80% son CD8 positivos, y acá quiero que vean la función. Miren lo importante que son estos linfocitos intraepiteliales. Tienen actividad citotóxica y destruyen células epiteliales estresadas o dañadas. O sea, están cuidando la integridad del epitelio mucoso. Se encargan de cuidar la integridad del epitelio mucoso, cuidando de eliminar aquellas células en el epitelio que puedan estar de alguna manera con alguna alteración. Pero no solo eso, van a tener una actividad antiinflamatoria liberando citoquinas. ¿Para qué? Para que las células epiteliales toleren la flora normal, toleren antígenos dietarios. Porque nosotros tenemos que ese epitelio mucoso tiene receptores y puede responder desde un punto de vista de inmunidad innata. Bueno, yo tengo que evitar que responda a la flora normal, que es un mecanismo defensivo que nosotros tenemos, y antígenos que pueden ser introducidos por alimentos. Un segundito, chicos. Bueno, a ver, no solo se activan linfocitos T, dijimos que se activan linfocitos B, estos se pueden activar los B2, se activan en las placas de Peyer y en los ganglios mesentéricos, y tenemos B1 en ganglios mesentéricos. Los B2 van a, digamos, se acercan, los B2 se van a acercar al epitelio mucoso, los B2 se van a acercar al epitelio mucoso y van a generar un fenotipo liberando fundamentalmente inmunoglobulina A dimérica, ¿sí? La inmunoglobulina A va a ser volcada a la luz de los epitelios. Y los B1 van a ir a peritoneo y ahí van a tener un fenotipo de liberación de IgA, IgM e IgG. Yo después voy a hablar, cuando hable de la activación de linfocitos B, voy a hablar de estos dos subtipos de linfocitos. Y si me voy, por ejemplo, al tejido linfoide asociado a la piel, en la epidermis tengo los intraepiteliales, al igual que en el endotelio mucoso, y en la dermis el resto de los linfocitos que están formando folículos y pueden estar o vírgenes o ya directamente activados. ¿Sí? Bueno, chicos, esto es un poco una, digamos, una descripción de lo que es la inmunidad
perdón, lo que es el sistema inmune. Esto lo vamos a volver a trabajar cuando demos ontogenia, vamos a volver a ver cómo funciona un órgano linfoide primario o uno secundario. Yo hoy simplemente se los quería presentar para que vean que existen, que tienen una arquitectura especializada, que esa arquitectura tiene una funcionalidad, y después los vamos a poner a funcionar. Vamos a ver qué ocurre en cada región del órgano linfoide primario o de los órganos linfoides secundarios, y bueno, cómo se da después la activación. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta para hacer, si no, estamos en horario, así que los estaría despidiendo hasta la próxima clase, ¿sí? Los espero en la próxima clase, chicos. Nos vemos, hasta luego.